Muy buenas noches, mis amados hermanos en Cristo. Cuando uno examina la primera carta de Juan, es muy probable que los hijitos, los hermanos de primera de Juan, se estén haciendo algunas preguntas, ya que los falsos maestros, los falsos profetas en primera de Juan, están como confundiendo, desorientando a los hermanos en la iglesia. Algunas de estas preguntas que creo yo que los hermanos están haciendo en primera de Juan son: ¿cómo sé que soy salvo? ¿Cómo sé que mis pecados han sido perdonados? ¿Cómo sé que tengo vida eterna? Preguntas como: después de mi bautismo, después de mi conversión, si peco, ¿seré nuevamente perdonado? ¿Seré nuevamente limpiado por la sangre de Cristo? El pecado, otra de las preguntas, ¿el pecado afecta e interrumpe mi relación con Dios y mi relación con la iglesia del Señor? Y una pregunta importante también es: después que Cristo me haya salvado, después que Cristo me salva, ¿cómo me mantengo salvo? ¿Cómo mantengo la salvación? ¿Cómo cuido esta salvación? ¿Cómo protejo esta salvación? ¿Cómo me mantengo en la salvación? Juan responde en el capítulo 1, versículo 3, capítulo 1, verso 3, de esta manera. Todas estas preguntas, Juan las responde de esta manera. Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, con los apóstoles, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cómo me mantengo salvo? ¿Cómo sé que mis pecados son perdonados? ¿Cómo sé que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado? Juan responde: por mantener, por profundizar nuestra comunión verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Recuerden que tener la verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo es exactamente lo que dice el capítulo 2, versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Tener comunión con el Padre, tener comunión con Jesucristo, es conocer al Padre y es conocer al Hijo. En el capítulo 2, verso 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Por esto sabemos que estamos en él. Por esto sabemos que estamos en él es exactamente decir lo mismo. Tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En el 2.24, en 2.23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Tener al Padre y tener al Hijo, estos textos que estoy mencionando, los voy a explicar cuando lleguemos al texto. ¿Qué significa conocer a Dios? ¿Qué significa tener al Padre? ¿Qué significa estar en el Padre y estar en el Hijo? Y además, versículo 24, 2.24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces, el llamado de Juan en esta carta es que perseveremos en el Padre y perseveraremos en el Hijo. Tener al Padre, tener al Hijo, estar en el Padre, estar en el Hijo, conocer al Padre, conocer al Hijo, tener comunión con el Padre, tener comunión con el Hijo,
Así nos mantenemos salvos. Así se mantienen nuestros pecados perdonados. Así mantenemos la vida eterna y aseguramos que tenemos vida eterna. En toda la carta, Juan nos invita a que mantengamos la verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Primera de Juan hay cosas que interrumpen la comunión con Dios. Hay cosas que afectan mi relación con Dios. Por ejemplo, lo que vamos a ver en esta noche, el pecado interrumpe mi comunión verdadera con el Padre y con Jesucristo. El odio hacia mi hermano interrumpe mi comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mi amor por el mundo y las cosas que están en el mundo interrumpen mi comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Una doctrina errónea, una doctrina falsa, también interrumpe mi comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, que en Primera de Juan hay opositores, hay oposición. Los falsos maestros, el mundo y todos sus deseos, el pecado y todas sus consecuencias, las doctrinas falsas son elementos que pueden interrumpir, que pueden afectar nuestra verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Son elementos que destruyen y nos separan de la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por eso es importante, ¿cómo sé que soy salvo? ¿Cómo me mantengo salvo? Juan nos va a decir todo en toda la carta. Manténganse en comunión con el Padre, manténganse en comunión con su Hijo Jesucristo. Ahora bien, ¿cómo sabemos que tenemos comunión verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo? ¿Cómo saberlo? Juan nos va a responder en esta noche, en el capítulo 1, verso 7, primera oración, anoten, porque ese es el tema principal de este pasaje. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, este es el tema principal. Esta es la prueba. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es el examen de que yo tengo verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo? Juan responde de esta manera. Pero si andamos en luz. Ahí está. Ese es el tema central de este pasaje. El pasaje se encuentra en Primera de Juan, capítulo 1, verso 5, al capítulo 2, verso 2. El tema de esta noche, Juan nos va a invitar para que yo mantengamos verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan nos va a invitar a andar en la luz. Amén. Amén. Comenzamos. Leemos capítulo 1 del 5 al 2, al capítulo 2, verso 1 y 2. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Los testigos, especialmente el apóstol Juan, comienza este nuevo pasaje, este es un nuevo pasaje, es la primera conversación que Juan va a tener con sus hijitos. El tema es
el tema principal de este pasaje es Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. La prueba es que andamos en luz como él está en luz. Y cuando Juan comienza diciendo, este es el mensaje que hemos oído de él, este es el mensaje, indica claramente que no hay otro mensaje. El único mensaje que existe, el único mensaje verdadero, el único mensaje real, es el que Juan escuchó directamente de los labios de Jesús. Es el mensaje original, es el mensaje de la primera fuente, es el mensaje auténtico. Cuando Juan dice, este es el mensaje, no existe otro mensaje. El único mensaje que existe es el mensaje que nos están anunciando los apóstoles, porque ellos oyeron este mensaje directamente de los labios de Jesús. En el capítulo 3, verso 11, repite la misma idea. Miren el 3:11, la primera oración del 3:11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Nuestra responsabilidad es poner atención, es poder escuchar este mensaje. No es inventado por Juan. Este mensaje Juan lo escuchó directamente de los labios de Jesús. Es un mensaje, repito, es un mensaje original, no inventado, de la primera fuente. ¿Y por qué tenemos que escuchar a los apóstoles? Porque escuchar a los apóstoles es escuchar a Cristo. Y usted sabe, y yo sé, que escuchar a Cristo es escuchar al Padre. Recuerden que los apóstoles dicen en el capítulo 4, mire el versículo 6, en el versículo 4 y en el versículo 5 y el versículo 6, porque Juan hace una diferencia. En el 4:4, Juan dice, la primera oración, hijitos, vosotros sois de Dios. Los cristianos, los que mantienen verdadera comunión con el Padre, los que mantienen verdadera comunión con Jesucristo, hijitos, ustedes son de Dios. Versículo 5. Ellos son del mundo. Los falsos maestros son del mundo. Versículo 6. Nosotros somos de Dios. Claro, los apóstoles son de Dios. ¿Y cómo termina? Lee todo el versículo 6. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que conoce a Dios, el que tiene verdadera comunión con el Padre, el que tiene verdadera comunión con Jesucristo, el que conoce al Padre, el que conoce al Hijo, el que tiene al Padre, el que tiene al Hijo, el que persevera en el Padre y persevera en el Hijo, ese escucha a los apóstoles. Porque los apóstoles tienen el espíritu de verdad. Ellos recibieron el espíritu de verdad. El espíritu de verdad los guió a ellos a toda la verdad. Ellos no hablaron por su propia cuenta, sino que el Espíritu Santo les dijo todo lo que tenían que hablar. Nosotros tenemos la responsabilidad, especialmente en este tiempo, de escuchar la palabra, el mensaje, el anuncio de los apóstoles. Recuerden, en sus estudios primarios, Dios le entregó el mensaje a su Hijo Jesucristo. Jesucristo, estoy en Juan 17 por si acaso, estoy en Juan 17. Jesús le entregó el mensaje a los apóstoles. Los apóstoles fueron enviados con este mensaje para anunciarlo al mundo. ¿Y cómo anunciaron este mensaje? Según 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15, lo hicieron por palabra y lo hicieron por escrito. Entonces nosotros no tenemos la palabra de los apóstoles, porque ellos ya no están, pero tenemos sus escritos. Sus escritos son las palabras de Cristo, son las palabras de Dios, porque ellos cuando hablaron y cuando escribieron, lo hicieron por inspiración del Espíritu Santo de Dios. Los apóstoles dicen, nosotros somos de Dios. Los falsos maestros son del mundo, son del diablo, son del error.
son de la oscuridad. Entonces, tu responsabilidad y mi responsabilidad es escuchar con atención el mensaje apostólico. Ellos lo vieron, ellos lo oyeron, ellos lo palparon, ellos lo tocaron. Y Juan dice por tercera vez, capítulo 1, verso 5, 1:5, este es el mensaje que hemos oído de él. que hemos oído de él. Mira el capítulo 1, verso 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Lo que hemos oído, versículo 2, versículo 3. Lo que hemos visto y oído. 3 veces Juan dice que oyeron al verbo de Dios, al verbo de vida, al Hijo de Dios. 3 veces lo oímos. Lo oímos en su ministerio terrenal y lo oímos cuando resucitó entre los muertos, porque nos estuvo predicando por 40 días, hablándonos acerca del reino de Dios. Entonces, hermanitos míos, tu responsabilidad, mi responsabilidad, frente al error, frente a los falsos maestros, es que escuchemos la voz de los apóstoles, porque los apóstoles hablan con autoridad, hablan de parte de Cristo, hablan de parte de Dios, porque ellos recibieron de primera fuente, de primera mano, el mensaje de Jesús. 1:5, este es el mensaje que hemos oído de él. Hay que escuchar a los apóstoles. No hay que escuchar a los falsos maestros. Hay que escuchar a los verdaderos testigos de Jesucristo. Amén. Amén. Escucharon este mensaje de Jesús y dice ahora Juan, y os anunciamos lo que ellos oyeron, ahora lo anuncian. Eso fue lo que hablamos el martes pasado. Por tercera vez, Juan usa el término anunciar. Miren el versículo 2 y el versículo 3. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos. La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y ahora el 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. El mensaje que los apóstoles recibieron directamente de Jesús, lo anunciaron, lo proclamaron, no lo ocultaron, no lo escondieron. Te hago una pregunta, hermanito, solamente para salir de sospechas. Del martes a este martes, ¿le anunciaste el evangelio a una persona? ¿Hablaste de Jesús del martes que pasó hasta hoy día? ¿Anunciaste el mensaje que recibiste? ¿Anunciaste el mensaje que escuchaste? Esa es la idea. Dios espera que nosotros anunciemos el mensaje que estamos recibiendo. Recuerda que Hechos capítulo 5, versículo 42, dice que todos los días en el templo y por las casas, los apóstoles no cesaban de enseñar todos los días, porque para los apóstoles, anunciar a Cristo no era una cosa importante, era una cosa urgente. Ellos no hacían campaña, ellos predicaban el evangelio todos los días, por las casas y por el templo, porque dice el 4:11 de Hechos, capítulo 4, 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. No podemos decirlo. Eso. Anuncia el texto. El capítulo 4, versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Dios le entregó un mensaje a Cristo. Cristo lo anunció ese mensaje. De hecho, Marcos 1:38 dijo,
porque para esto he venido. He venido a anunciar el Evangelio, he venido a predicar el reino de Dios, he venido a decirle a la gente arrepentidos y creer en el Evangelio. Cristo le entregó este mensaje a los apóstoles. Los apóstoles recibieron este mensaje y fueron enviados al mundo con el mensaje para anunciarlo. Fue tanta la urgencia de predicar este mensaje que Colosenses 1:23, abran su Biblia en Colosenses 1:23, fue tan poderoso este mensaje. Colosenses 1:23. Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio, la cual habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El Evangelio había sido anunciado, predicado bajo este cielo, sobre esta tierra, en los tiempos apostólicos. ¿Saben por qué? Porque para ellos el mensaje era urgente. Era una cuestión de todos los días anunciar el Evangelio de Jesús. A nosotros nos corresponde seguir anunciando este Evangelio, seguir testificando de este Evangelio, seguir predicando este Evangelio, porque este Evangelio es de Dios, este Evangelio es poder de Dios también. Amén. Juan capítulo 1, verso 5. Primera de Juan. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Este es el mensaje. Quiero decir una nota al margen de este texto. El mensaje que Jesús anunció a los apóstoles, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, ese dicho no quedó registrado en las páginas del Nuevo Testamento. Si usted busca en alguna parte de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando Jesús dijo Dios es luz, no sale, no quedó registrado. Pero aunque no haya quedado registrado, la verdad está ahí, porque tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento dicen que Dios es luz. Hay otro dicho que tampoco quedó registrado en el Nuevo Testamento, como estudiantes de la Biblia debemos saberlo. ¿Se acuerdan cuando Pablo dijo en Hechos 20:35, recordemos las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir? ¿Se acuerdan? Ese dicho tampoco quedó registrado en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son dichos de Jesús que no quedaron registrados, pero siguen siendo verdad, porque Dios sigue siendo luz y seguimos siendo bienaventurados cuando damos más que cuando recibimos. Es un principio. Ahora bien, lo que tenemos que entender en estos momentos es acerca del carácter, el carácter de Dios. En Juan capítulo 4, el Evangelio, Dios es espíritu. Usted tiene que saber, yo tengo que saber que nuestro Dios es espíritu. En Hebreos, Dios es un fuego consumidor también. En Primera de Juan capítulo 4, versículo 8, 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios también es amor. Dios es espíritu. Dios es fuego consumidor. Aquí nosotros tenemos que saber que el carácter de Dios es que Dios es luz. Eso significa que Dios es perfecto. Es santo, santo y 3 veces santo. Que Él habita en la luz inaccesible, que no hay ninguna imperfección en Él, no hay ningún error en Él, no hay ninguna tiniebla en Él. ¿Por qué es importante esto? Porque Juan nos invita a nosotros a tener verdadera comunión con un Dios que es santo, puro y perfecto y limpio, que sus ojos no pueden ver el mal.
Y además, este Dios, que es 3 veces santo y perfecto y puro, no acepta las tinieblas. Miren el versículo 5, Dios es luz y no hay ningunas. ¿Anotó eso? No hay ningunas. Ese es un énfasis negativo. Juan dice 2 veces negativamente, no hay ningunas, para enfatizar que no hay tinieblas en Dios, no hay imperfección en Dios, no hay maldad en Dios, no hay pecado en Dios, no hay ignorancia en Dios. ¿Por qué menciono esto? Porque tinieblas en primera de Juan tiene que ver con pecado, tiene que ver con maldad, tiene que ver con ignorancia, tiene que ver con error. Todos esos términos tienen que ver con tinieblas. Y aquí hay una gran separación. Dios es luz en él, en su carácter, en su esencia, en su naturaleza, no hay ninguna tiniebla. Es decir, que Dios no tiene nada que ver, Dios no acepta el pecado, la maldad, la ignorancia y el error de la humanidad. Nosotros nos sentimos muy tranquilos al pensar que Dios es espíritu, al pensar que Dios es amor. Pero pocas veces pensamos en la santidad de Dios, en la perfección de Dios, en la justicia de Dios, en la pureza de Dios. Y nosotros tenemos que pensar en primera de Juan en la santidad de Dios, en la perfección de Dios, en la pureza de nuestro Dios. Dios es puro, Dios es santo. Su Hijo Jesucristo, con quien también debemos tener comunión, también es puro y también es santo. Dice el capítulo 3, verso 5. Miren el 3:5, por favor. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. No hay pecados en él. Es decir, que Jesús no tiene pecado, no hay pecado en él, no hay tinieblas en él, no hay imperfección en él, no hay error en él, igual que en el Padre. Tanto el Padre como el Hijo son luz. Dios es luz. Jesucristo también es la luz del mundo. Según Juan capítulo 12, capítulo 8, verso 12. La iglesia, los discípulos, Jesús les dijo a los discípulos en el Sermón del Monte, vosotros sois la luz del mundo. También se nos dice a nosotros que debemos ser luz, como el Padre es luz, como el Hijo es la luz del mundo. Miren Efesios 5, versículo 8, por favor. Efesios 5, 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Ahora, en otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor, andar como hijos de luz. Entonces, Dios es luz, Jesucristo es la luz del mundo, los apóstoles son la luz del mundo, pero hoy día la iglesia es la luz de este mundo. Somos luminares en una generación perversa y mala de este mundo. Además, la palabra, el mensaje que los apóstoles están anunciando, el mensaje que los apóstoles están predicando, también cumple la función de luz. Recuerden Proverbios o el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Miren segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura,
a la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dios es luz. Jesucristo es la luz del mundo. Los apóstoles eran la luz del mundo. La iglesia es la luz del mundo. Y el mensaje que usted predica, el mensaje que yo predico, es como una antorcha. Es como una lámpara que alumbra en lugares oscuros. ¿Por qué es importante esto? Porque en Primera de Juan, el mensaje que vamos a escuchar, el mensaje que Juan nos va a anunciar, puede descubrir, puede revelar nuestra oscuridad, nuestros errores, nuestros pecados. El mensaje alumbra donde hay oscuridad. El mensaje es lámpara donde hay oscuridad. Entonces, cuando uno estudia la palabra de Dios, la palabra va descubriendo, la palabra va alumbrándonos y va mostrando nuestros errores, va mostrando nuestras imperfecciones, va mostrando nuestros pecados, va mostrando nuestra impureza. Por eso es importante estudiar la palabra, porque la palabra cumple con esa función. ¿Estamos de acuerdo, hermanitos? Amén. Por eso es importante esto. Hagamos preguntas. ¿Algún comentario del 1.5? Solamente estamos en el 5. 1.5. Si alguien tiene algún comentario, escríbame a la casilla, por favor, le contesto a fin de año. O eso va a salir en YouTube. Lo bueno es que estamos cerca a fin de año. ¿Estamos ok? Ok. Versículos 6 al 10. Especialmente hay una frase que se repite 3 veces y más. Si decimos, anote ahí, si decimos. 1.6, si decimos. Verso 8. Si decimos. Verso 10. Si decimos. Capítulo 2, verso 4. El que dice. ¿Son importantes estos dichos? 2.9. El que dice. Si decimos, si decimos, si decimos. 2.4. El que dice. 2.9. El que dice. ¿Por qué es importante este dicho? Número 1, porque una persona puede decir muchas cosas con la boca. Recuerden que en Santiago capítulo 3, la lengua se jacta, se vanagloria de muchas cosas. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Para allá nos va a invitar Juan. Cuando Juan usa 1.6, cuando Juan usa el pronombre personal, si decimos, nosotros, dice Juan, Juan no está sugiriendo que está pensando como lo hacen los falsos maestros. Juan está usando el pronombre personal, si decimos, para establecer un principio que puede ser aplicable a todos por igual. Porque el dicho, si decimos, o el que dice, no es un dicho de Juan. Juan ni siquiera está pensando en eso. Lo que están afirmando son los falsos maestros. Los falsos maestros están diciendo cosas, afirmando cosas, confirmando cosas. Ellos dicen conocer a Dios, pero no guardan los mandamientos. Son mentirosos. Ellos dicen que conocen a Dios, que aman a Dios, pero no aman a su hermano. También son mentirosos. Entonces, decir algo, afirmar algo, confesar algo, no significa que sea verdad. No significa que sea verdad. ¿Se entiende? La confesión o la afirmación que una persona hace no significa que esa afirmación o confesión sea verdad.
¿Qué están confesando los falsos maestros en el 6? ¿Qué están afirmando ellos? Si decimos que tenemos comunión con Él y no practicamos, No, y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Los falsos maestros afirman, confiesan que tienen comunión con Dios, con el Dios puro, con el Dios santo, con el Dios perfecto, con el Dios que es luz, pero andan en tinieblas. La palabra andar en Primera de Juan tiene que ver con una práctica de la verdad, tiene que ver con una conducta, tiene que ver con una manera de vivir. Los apóstoles del Nuevo Testamento usan mucho esta frase de andar. Ejemplo, Efesios 4, 1 y 2, andar dignamente. Andar en luz, andar sabiamente, andar en amor. Y luego dice Pablo, no andéis como los otros gentiles. Entonces la palabra andar tiene que ver con la vida que estoy viviendo, con la vida que estoy llevando, con mi manera de vivir, tiene que ver con mi conducta, tiene que ver con una práctica de la verdad. En Primera de Juan, andar en tiniebla es practicar el pecado. Recuerden en el capítulo 3 la frase practicar. Dice el 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido... Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. El 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Claro, andar en tiniebla tiene que ver con una práctica del error. Tiene que ver con practicar la oscuridad, practicar el pecado. Específicamente, los falsos maestros, miren el 2:4. Miren el 2:4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ellos dicen tener comunión con Dios, pero andan en tiniebla. Ahora dicen conocer a Dios, pero no guardan los mandamientos de Dios. Son mentirosos. Miren el 2:9. Esos andan en tiniebla, por si acaso, que lo vamos a estudiar. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. Ellos dicen que están en la luz, pero odian a su hermano. Todavía están en tiniebla. Todavía andan en tiniebla. Miren el 4:20. 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Ahí está de nuevo. Ellos dicen amar a Dios, pero aborrecen a sus hermanos, son mentirosos. Andan en tiniebla. Andar en tiniebla es no guardar los mandamientos de Dios. Andar en tiniebla es odiar al hermano. Andar en tiniebla es negar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Es imposible tener comunión con Dios y al mismo tiempo andar pecando, andar odiando y andar despreciando los mandamientos de Dios. Es imposible tener comunión con Dios y al mismo tiempo andar en tiniebla. Andar en tiniebla es practicar el pecado. No se puede practicar el pecado y pretender tener comunión con Dios. Los falsos maestros dicen tener comunión con Dios, pero andan en tiniebla. ¿Cuál es el resultado en el 1:6? Mentimos y no practicamos la verdad. Son mentirosos los falsos maestros. En el 2:4 dicen conocer a Dios y no guardan sus mandamientos. Son mentirosos. En el 4:20 dicen amar a Dios, pero odian a su hermano. Siguen siendo mentirosos. Entonces, cuando una persona pretende o afirma o asegura que tiene comunión con Dios, pero anda en tiniebla, esa persona está mintiendo y la verdad, y no practica la verdad. Claro, si anda en tiniebla, no practica la verdad. La verdad no está en esa persona.
La palabra no está en esa persona. Hay cristianos que afirman tener comunión con Dios, pero andan en tiniebla. Yo les voy a dar un ejemplo en Segunda de Pedro, capítulo 1, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, por favor. ¿Qué pregunta? Juan dice, si decimos para establecer un principio. Alguien hizo la pregunta. Alguien hizo la pregunta de que si decimos, Juan lo dice para establecer un principio. El principio es para los falsos maestros y es para todo cristiano. Cualquier persona, aquí está el principio, cualquier persona, pueden ser los falsos maestros o pueden ser otras personas, que afirma tener comunión con Dios y anda en tiniebla, esa persona está mintiendo. Está mintiendo y no está practicando la verdad, así como los propios falsos maestros de Primera de Juan. Ese es el principio, para todos nosotros. ¿Se entiende? Sí. En Segunda de Pedro, capítulo 2, vamos a ver a personas que fueron rescatadas por el Señor, pero dejaron el camino de la verdad. Miren el 2.1, por favor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Negarán al Señor, quien los rescató. Miren el 2.15, primera oración. 2.15, primera oración. Han dejado el camino recto. Son personas que dejaron el camino de la verdad, son personas que dejaron el camino recto. Y en el 2.20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Personas que pretenden tener comunión con Dios, pero dejan el camino de la verdad, dejan el camino recto, dejan el camino de la justicia, se vuelven atrás del santo mandamiento que les fue dado. Esas personas, muchas personas pretenden tener comunión con Dios, pero andan en tinieblas. Andan en tinieblas por abandonar el camino de la verdad, por abandonar el camino recto, por abandonar el camino de la justicia, por volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Volvieron a enredarse en las mismas tinieblas, en las mismas contaminaciones donde Cristo los había rescatado y salvado. ¿Cuánta gente hoy día dice tener comunión con Dios, dice llevar una buena relación con Dios, pero anda en tinieblas? No guarda los mandamientos del Señor, no ama a su hermano. ¿Cuántas personas viven así? Para Juan, los falsos maestros mienten y no practican la verdad. Los falsos maestros afirman tener comunión con Dios sin importarles sus conductas pecaminosas. No se puede tener comunión con Dios y tener una vida o una conducta pecaminosa, una actitud de practicar el pecado. ¿Por qué? Porque Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Amén, hermanitos. El pecado siempre ha sido una barrera para tener verdadera comunión con Dios. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
aquí viene el contraste. Fíjate el versículo 6. En el 6, pero si andamos sin tinieblas. Ahora viene el 7, pero si andamos en luz. Ese es el mensaje de este pasaje. Andar en la luz es practicar la verdad. Cuando una persona anda en la luz, según el capítulo 2, versículo 3, mira el 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Conoce a Dios, porque anda en la luz, porque guarda los mandamientos de Dios. Miren el 2:10. El que ama a su hermano, el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. El que ama a su hermano vive en la luz, permanece en la luz, anda en la luz. Andar en la luz es guardar los mandamientos de Dios. Andar en la luz significa amar a los hermanos. Andar en la luz significa confesar que Jesús es el Cristo. Eso significa andar en la luz. El que anda en la luz tiene verdadera comunión con el Padre, tiene verdadera comunión con Jesucristo. Conoce al Padre, conoce al Hijo. Tiene al Padre, tiene al Hijo, persevera en el Padre, persevera en el Hijo. ¿Por qué? Porque Él vive, porque Él anda en el mundo donde vive Dios. Miren el 1:7, miren el 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz. Es decir, que el que anda en la luz vive donde Dios vive. Vive donde Jesucristo vive, en la luz. Andar en la luz es andar en el mundo de Dios, es vivir en el mundo de Dios, donde no hay tinieblas, donde no hay maldad, donde no hay odio, donde no hay rencor, donde no hay mentiras. Ese es el mundo de Dios. Juan nos invita a andar en el mundo donde Dios vive, en el mundo de la luz, como Él está en luz. ¿Cuál es el resultado de andar en la luz? Versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Fíjate el resultado de andar en la luz. La comunión, recuerden que en el 1:2, el Padre y el Hijo, el Padre estaba con el Hijo estaba con el Padre, es porque ellos tenían verdadera comunión. Porque en ellos había verdadera unidad. Recuerden que Jesús oró para que nosotros fuésemos uno, así como el Padre y el Hijo son uno. El resultado de tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, el resultado es la comunión entre nosotros, entre los cristianos. Si quieres profundizar tu comunión con tus hermanos, debes profundizar primero tu comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo mismo le digo a algunos matrimonios. Si quieres intimidar, si quieres profundizar tu relación con tu esposa y con tu marido, es mejor que empieces a profundizar tu relación con el Padre y con Jesucristo, porque cuando tienes verdadera comunión con el Padre y con Jesucristo, cuando tienes un amor por el Padre y por Jesucristo, vas a tener una verdadera comunión con tu esposa, con tu marido, vas a tener un verdadero amor hacia tu esposa y hacia tu marido. Mi comunión con los hermanos, mi comunión con los miembros de la Iglesia de Cristo, depende de mi comunión con el Padre y con Jesucristo. Ahora bien, es imposible tener comunión con los hermanos si no tengo comunión con el Padre y con Jesucristo. También es imposible tener comunión con el Padre y con Jesucristo si no tenemos comunión entre nosotros. Si no hay comunión entre nosotros, si no hay un amor entre nosotros, si no hay perdón entre nosotros, no podemos tener esa comunión con el Padre y con Jesucristo. ¿Por qué digo lo que estoy diciendo? Porque en el 4:20, cuando lleguemos al 4:20, léelo bien por favor el 4:20,
Escúchalo bien, por favor. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Claro. Si alguno dice ama a Dios, a quien no ha visto, si uno no ama a su hermano, ¿cómo va a amar a Dios? Si quieres empezar a amar a Dios, empieza a amar a tu hermano. Si quieres tener mejor comunión con Dios, empieza a tener comunión con tu hermano. Los falsos maestros dicen tener comunión con Dios, pero odian a sus hermanos, aborrecen a sus hermanos, menosprecian a sus hermanos y no quieren saber nada de sus hermanos. ¿Cómo una persona puede tener comunión con Dios si no tiene comunión con la iglesia de Cristo? No se puede tener comunión con Dios si no tengo comunión con los miembros de la iglesia de Cristo. Entonces, andar en la luz la prueba es, ¿amas a tu hermano? ¿Tienes comunión con tu hermano? ¿Hay algo que te separa de la comunión de tu hermano? ¿Hay algo que está interrumpiendo tu comunión con tu hermano? ¿Hay algo que está afectando tu relación con tu hermano? Si es así, tienes que resolver eso. Porque no puedes tener verdadera comunión con el Padre, con Jesucristo, si no tienes comunión verdadera con tus hermanos. Por eso, hermanitos míos, todas las enemistades, toda rivalidad, toda división, todo conflicto, no es de Dios. Nunca ha sido de Dios. Porque Dios es luz. Si queremos tener verdadera comunión con el Padre, con Jesucristo, debo comenzar a tener verdadera comunión con mis hermanitos de la Iglesia de Cristo. No puedo tener comunión con Dios si no tengo comunión con los hermanitos de la Iglesia. Por eso te digo en esta noche, si hay algo que está interrumpiendo la comunión con tus hermanos, acércate a tu hermano, toma la toalla y toma el lavatorio y empieza a lavar los pies. Empieza a ser humildes y pedir perdón, buscar la reconciliación, buscar la comunión. Y así mantenemos la comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Ese es el resultado por andar en la luz. El segundo resultado, versículo 7, segundo resultado, estos son resultados por andar en la luz, por tener comunión con el Padre y con Jesucristo, su Hijo. Versículo 7 dice, tenemos comunión unos a otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la sangre de su Hijo Jesucristo. Cuando habla de la sangre, está hablando del sacrificio de Jesús, de la muerte de Jesús. Es una forma de hablar del sacrificio de Jesús. Y cuando tú andas en la luz, dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la frase nos limpia, el verbo limpiar, mira, el verbo limpiar está en presente continuo. Nos limpia. Está en presente continuo ese verbo. Eso significa que cuando tú andas en la luz, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Las 24 horas del día, la sangre de Cristo te está limpiando de todo pecado. Y no hay pecados que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay pecados que la sangre de Cristo no pueda borrar.
La sangre de Cristo tiene poder para limpiarte de todo pecado si andamos en la luz. Mira qué hermoso andar en la luz. Nos limpia de todo pecado. No importa el pecado que hemos cometido. No importa el pecado que hemos cometido. La sangre de Jesús tiene poder para limpiarnos de todo pecado, de todo. Amén, hermanitos. Además dice el versículo 7, la sangre ¿de quién? De Jesucristo. Anota Jesucristo. Porque Juan no quiere separar a Jesús del Cristo. No lo quiere separar. ¿Por qué? Porque los falsos maestros están negando que Jesús sea el Cristo. Miren el 2:22. ¿Quién es el mentiroso? 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Mira el capítulo 1, verso 3, 1:3, y anota la frase Jesucristo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí está, su Hijo Jesucristo. Jesucristo. El 2:1. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Jesucristo el justo, la sangre de Jesucristo, comunión con Jesucristo. 3:23. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Es muy importante este nombre en la carta, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. 4:2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Jesucristo ha venido en carne. Jesucristo nos limpia de todo pecado. Jesucristo es nuestro abogado. Jesucristo es nuestra propiciación. Jesucristo. No hay un nombre dado a los hombres bajo este cielo en quien podamos ser salvos. Jesucristo es el que limpia de todo pecado. Jesucristo es nuestro abogado por nuestro pecado. Jesucristo es el nombre que salva, que reconcilia, que perdona. Jesucristo. 5:6, por favor. ¿Lo leyó? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es el punto? Juan es muy cuidadoso en no separar a Jesús histórico, al que nació en Belén y se crió en Nazaret, del Cristo eterno. Para Juan, Jesús nazareno, Jesús humano, Jesús histórico es el mismo Cristo eterno. No se puede separar a Jesús histórico, al Jesús de Nazaret, con el Jesús el ungido, con Jesús el Cristo, con Jesús el divino, con Jesús el eterno. Jesucristo, Dios 100% hombre, 100% Dios. Jesucristo. Es importante porque los falsos maestros están negando que el Jesús histórico sea el Cristo eterno, sea el Cristo divino. Juan tiene cuidado en eso. Además dice el 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Además, añade Juan, Jesucristo, su Hijo. Jesucristo es Hijo de Dios. Es igual al Padre. Tienen la misma naturaleza, tienen la misma sustancia, son de la misma esencia. Recuerden que este estudio comenzó haciendo la pregunta, ¿quién realmente es Jesús? Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios. Para Juan
el término Jesucristo y el término Hijo son muy importantes, porque precisamente eso es lo que están negando los falsos maestros en Primera de Juan. Ellos niegan que Jesús sea el Cristo, ellos niegan que Jesús sea divino, sea el Hijo de Dios, sea Dios igual al Padre. Eso están negando ellos. Y ahora son hijos. Había una pregunta ahí, ¿eh? ¿Qué pregunta? Pero referente a la comunión entre los hermanos. Voy a leer una pregunta que coloca un hermano aquí en el chat. Cuando estábamos hablando de que era necesario tener comunión con los hermanos, dice, pero es una pregunta personal, ¿en qué afecta a los demás si me veo solo a mí y si ello afecta a los demás? No entiendo la pregunta. Si puede poner la pregunta un poco más específica y la respondemos al final. Ok. Sí. Hermanitos, lo terminamos aquí, continuamos el martes, porque aquí hay el versículo 8, 9 y 10. Sé que muchos tienen que salir a trabajar mañana. ¿Los dejamos hasta aquí? Ok. Para tener verdadera comunión con el Padre, entonces, para tener verdadera comunión con Jesucristo, el mensaje de esta noche es andar en la luz como Dios está en la luz. Y cuando andamos en la luz, tenemos comunión con el Padre, con Jesucristo, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, continuamente nos está limpiando de todo pecado. Hermanito Alejandro Cuellar, nos vamos a dejar hasta aquí ya. Ok,